Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 3. Dios, el creador del matrimonio. El matrimonio legal en los Estados Unidos generalmente consta de un esposo y una esposa. Esto es debido a la perspectiva cristiana de aquellos que fundaron este país, aunque actualmente esa definición de matrimonio se encuentra bajo ataque. En algunas áreas del mundo la sabiduría del hombre ha prevalecido, teniendo como resultado la poligamia. Las mujeres son consideradas posesiones para ser dominadas y como esposas tienen pocos derechos y hasta como madres. Hoy en día la filosofía de la mayoría del mundo es, de acuerdo con una encuesta de investigación en el 2010, cerca de 4 de cada 10 americanos dijeron que el matrimonio se está volviendo obsoleto. Pero contrario a todas estas normas culturales, el verdadero Dios, el creador del matrimonio, tiene mucho que decir acerca de los comportamientos apropiados, las actitudes y las expectativas que como esposos y esposas debemos tener. Dios posee la verdad de cómo Él quiere que un matrimonio opere. Él es el diseñador. La siguiente escritura define la perspectiva de Dios en contraste con los caminos de Dios. Isaías 55, 8 al 9. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Plan de acción. Si ha estado siguiendo su propio camino, tómese algo de tiempo en estos momentos y escríbale una oración a Dios, confesando su pecado y pidiéndole perdón. Posteriormente, escriba una oración de compromiso para aprender su voluntad y seguir su camino en su matrimonio. No tenemos que adivinar el plan de Dios para el matrimonio. Las Escrituras muestran claramente cómo desarrollar un punto de vista apropiado acerca de la creación del matrimonio. En este sentido, una de las principales escrituras se encuentra en Génesis 2:18. Después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Primero me gustaría que viera quién se está comunicando. Dios el Señor dijo. No fue idea de Adán darse una esposa a sí mismo, fue idea de Dios. Segundo, note que Dios dice, no está bien que el hombre esté solo. Todos los demás en la creación de Dios era bueno. Génesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25. Pero que el hombre estuviese solo no era bueno. Esto apunta directamente al estado incompleto del hombre. Tercero, note que Dios dice, le haré una ayuda a su medida. Le haré significante que Dios creará a la mujer de acuerdo con su diseño, su plan, su pensamiento, sus maneras, y que a través de su creación el hombre tendrá una ayuda a su medida. El autor MacArthur ayuda a entender este punto. Al observar el estado del hombre que no es bueno, él estaba comentando en su estado incompleto antes de que terminara el sexto día, porque la mujer, la contemplante de Adán, aún no había sido creada. Las palabras de este verso enfatizan la necesidad de un acompañante para el hombre, una ayudante, su igual, es decir, de igual valor ante Dios. Él estaba incompleto sin nadie que lo completara en cumplir con la labor de llenar, multiplicar y tomar dominio sobre la tierra. El punto principal que se debe entender aquí es que Dios creó el matrimonio para que cumplamos su voluntad, no la nuestra. Parte de su plan en la creación fue el de crear a Adán y Eva
y que ellos a través de su relación pudieran satisfacer su diseño del matrimonio. Salmo 145, verso 17 dice: el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Debemos acoger el matrimonio como un ministerio, regalo de parte de Él. En lo que muchos fallan es en darse cuenta de que Dios también creó el matrimonio para nuestro beneficio. Dios es justo. Sería injusto de su parte si nos diera algo tan importante y a la vez tan difícil y no nos diera claras instrucciones y el poder del Espíritu Santo para que podamos tener matrimonios que lo honren a Él. Pero desafortunadamente muchos cristianos se están alejando de la verdad encontrada en la Biblia. Para ilustrar esto podemos mencionar una encuesta realizada en 1998 que mostró que menos del 11% de los cristianos creen que la Biblia tiene información relevante o significativa acerca de cómo criar a los hijos. Dentro de la consejería matrimonial, esas estadísticas se vuelven reales. Mientras discipulo y aconsejo a parejas, muchos que han sido cristianos por bastante tiempo no conocen los principios bíblicos básicos acerca del matrimonio. Esto revela que no tienen un alto concepto de la Biblia y de lo que ésta tiene que decir sobre el matrimonio. Aunque quizás no digan eso, su ignorancia y acciones demuestran la falta de una perspectiva bíblica. Es la Biblia la que dará entendimiento, iluminación y revelación acerca de cómo un matrimonio debe de funcionar. Autoexamínese. Tómese algo de tiempo para orar, pidiéndole a Dios que le revele cuál es su actitud hacia la palabra de Dios. Luego escriba una oración pidiéndole por la fe para confiar en Él, en las cosas que le revelará acerca del matrimonio a través de su palabra. Nuestros cónyuges son un regalo de Dios y Él tiene un amor más grande por ellos que nosotros, por lo que debemos acoger el hecho de que Él provee todo lo que necesitamos saber para que nuestras acciones lo glorifiquen y bendigan al cónyuge que Él nos ha dado. Desarrollando una mejor perspectiva acerca de la palabra de Dios. Es crucial que usted esté convencido de que la palabra de Dios es la verdad y que Él proveerá todas las respuestas para vivir de una manera devota y para tener un matrimonio exitoso. En el primer día de este estudio se explicó que tenemos el divino poder de Dios y que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Él quiere que tengamos un matrimonio digno de Él y nos ha dado todos los recursos que necesitamos. La palabra es un maravilloso recurso que Dios ha puesto en nuestras manos para que seamos transformados a través de ella. Mientras Pablo le escribía a Timoteo, lo estaba alentando a depender totalmente de la palabra para transformarlo a él y a la iglesia que estaba pastoreando. Nosotros debemos tener esa misma perspectiva y estudiar la palabra y aplicar sus enseñanzas para tener mejores matrimonios. La siguiente escritura le mostrará para lo que la palabra de Dios es útil. Léalas y medite en ellas. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. A continuación definiremos algunos términos. Doctrina es definida como la instrucción divina que provee un comprensivo y completo cuerpo de verdad que es necesario para vivir de una manera devota. Reprimenda significa lo que es incorrecto o pecaminoso en nuestras creencias y comportamientos de acuerdo con la palabra de Dios. Corrección significa restaurar algo a su condición apropiada. Implica además vivir de una manera devota. También significa colocar de manera vertical algo que se ha caído.
Instrucción en rectitud. Significa proveer entrenamiento positivo de acuerdo a la Escritura, no meramente reprender y corregir el mal comportamiento. Hechos 20:32, 1 de Timoteo 4:6 y 1 de Pedro 2 del 1 al 2. Instrucción originalmente se refería al entrenamiento de un hijo, enteramente preparado para toda buena obra. Se refiere a la intención de Dios que entendamos su voluntad y que seamos fortalecidos para continuar en obediencia, siguiendo los principios bíblicos. Autoexamínese. Escriba cómo el verso analizado anteriormente, 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, se aplica al aprendizaje y cómo podría afectar su matrimonio si lo pone en práctica. Lea la escritura que a continuación le ofrecemos y conteste las siguientes preguntas. ¿Cómo este verso describe una actitud apropiada hacia la palabra de Dios? ¿Cree que es la verdad? ¿La recibe? ¿Cree que lo llevará al éxito? Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como la palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Profundice, estudio extenso. De acuerdo con Santiago 1 del 22 al 25, hay maneras correctas e incorrectas de recibir la palabra de Dios. Por favor, indique las dos diferentes perspectivas y las características de cada una. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Escriba su respuesta. ¿Cuáles son las consecuencias positivas cuando obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice? Escriba su respuesta. Lea los siguientes versos y explique lo que dicen acerca de la palabra de Dios y usted. Josué 1:8. Procura que nunca se aparten de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Salmos 19, del 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos el Señor amonesta a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. Primera de Pedro 2, del 2 al 3. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. De nuevo, autoexamínese. ¿Está usted seguro de que sabe cómo ministrarle a su cónyuge de acuerdo a la palabra de Dios? Dios conoce sus puntos fuertes y sus debilidades y promete darle sabiduría y las fuerzas necesarias si busca y desea hacer su voluntad en su matrimonio. Escriba algunos pensamientos expresándole a Dios su agradecimiento por esta promesa. Profundice, estudio extenso.
Reflexione en la siguiente escritura y complete la sección que aparece a continuación en el libro de trabajo. 2 de Corintios 5:9. Pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios. Para Pablo, satisfacer a Dios era su prioridad. Escriba a continuación una oración diciéndole a Dios que su objetivo es satisfacerlo a Él, completando este manual de trabajo. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.